Buenas tardes, queridos amigos, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este espacio Vida para Todos Costa Rica, el pastor Federico Núñez, en esta tarde aquí, compartiendo con ustedes una palabra de Dios. Hoy van a tener el privilegio de escuchar y ver a mi esposa que les quiere saludar. Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga, estamos muy contentos de poder compartir en este medio la palabra y compartir, y bueno, que no les veo sus caras, me la imagino nada más. Que el Señor les bendiga. Lo voy a hacer cortito porque quiero compartir una pequeña palabra en Marcos 5:22. Bueno, es la historia de Jairo, donde su hija estaba por morir y él salió a la búsqueda de Jesús y le dice, por favor, ¿no? Ve, quiero que me acompañes para que veas a mi hija que se está muriendo. Pero como Jesús siempre estaba ocupado con algo, él siempre le llamaba la atención a alguien y las multitudes siempre estaban detrás de él. Él no podía dejar que mientras caminaba hacia la casa de Jairo, él tenía que seguir sanando enfermos, y ahí se le cruza la mujer de flujo de sangre y él sigue caminando junto con el padre de esta chica que moría. Pero ¿qué pasa? En el camino ya vienen los que te desalientan siempre y dicen, no, buah, ya está, fuimos, se murió tu hija, no molesten más a Jesús. Pero Jesús, sabiendo lo que estaba por acontecer, les dice, ¿qué pasa? Y dice que los desoyó, le dijo, vos seguime a mí que vas a estar seguro conmigo. No, son mis palabras, lo que voy a usar va a ser mucho mis términos, porque me imagino ese cuadro y me imagino qué es lo que estaba haciendo Jesús. Y él se va y le dice, vamos, seguimos Jairo, vos créeme a mí, o le vas a creer a la multitud, a las muchas voces que siempre te quieren desviar de la fe. Entonces dice que Jesús siguió. Y cuando llega a la casa, y donde más me causó que hoy me reía mucho y le decía a Federico, era cuando él llegó. Cuando él llega a la casa y salieron todos llorando y gritando, ¿no? Como en estos tiempos. Este tiempo uno está, ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Como si no supiéramos nada. Y ya el Señor nos tiene alertado desde que nosotros nos hemos convertido a Cristo y hemos visto las Escrituras. Él ya nos alertó de muchas cosas, como tal cual hablaba con sus discípulos. Y él les dice, imagínense ustedes las caras de Jesús. Dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino duerme. Como diciendo, hey, cristianos, hijos míos, ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloran tanto? ¿Por qué buscan tanto significado a esta pandemia? ¿Que por qué lo hizo? ¿Que para qué? Y es como si nos sorprendiera algo, y no nos debe de sorprender. Sí debemos clamar a Dios por misericordia, ¿no? Misericordia, Señor, yo te pido. Y muchos de los que le pedían ayuda a Jesús, está el otro que le dice, Señor, di la palabra, da la orden, y mi hija se sanará. Ese fue otro caso. ¿Qué estamos nosotros? ¿En qué revoluciones estamos nosotros? ¿En qué revoluciones estamos usando en nuestro corazón? El padre de Jairo, el padre de la niña que moría, menos mal que siguió a Jesús. Y nosotros nos dice lo mismo a nosotros. ¡Ey! Déjate de preocupar, confía en mí, sígueme, no le hagas caso a los que están alrededor desanimados. A los que no tienen a Dios se les puede permitir eso, pero nosotros que tenemos a Cristo y somos sus hijas, sí podemos decir, hey, ¿qué te está pasando? Tenemos un Padre poderoso, grande. Entonces yo hoy decía, Fede, quiero compartir este pedacito porque en mi corazón surgió algo tan lindo. Cómo ahora podemos leer la palabra y tiene otro significado. No es solo, uy, cómo Jesús sanó, uy, cómo Jesús
cómo Jesús resucita a los muertos. No, es para este tiempo. Así que sigamos confiando, ¿sí? Y cuando salgamos de esta cuarentena, que salgamos con el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés estuvo con Dios ahí en el monte arriba, dice que resplandecía su rostro. Y ese rostro resplandecía porque había estado cara a cara con el Padre. Nosotros, este es el tiempo para el cristiano, para decirle quiero salir con un rostro resplandeciente, no una cara como diciendo, uy, cómo la pasé. No, el cristiano no se puede dar esas chances, como se puede decir, sino que ahora es donde tenemos que mirar al Señor, cara a cara, frente a frente, y nuestro rostro tiene que salir resplandeciente. Los desafíos a mí me cuestan, usted también lo sé, pero somos hijos de Dios. ¿Dónde estamos? Amén. Así que yo le doy muchas gracias por la atención, por este momentito que puedo compartir con ustedes, aunque no vea su rostro, pero yo los conozco y sé que son maravillosos y que van a tomar esta palabra para que el Señor deje de escuchar cosas raras, deje de que le dice una cosa, el otro aquella. Si usted está firme en la palabra de Dios, va a saber cómo debe conducirse. Que el Señor los bendiga mucho, los quiero, los amo, y bueno, ahora le dejo este tiempo para Federico. Que el Señor les bendiga. Amén. Estamos aquí de vuelta, amén. Vida para todos Costa Rica, compartiendo con ustedes una palabra. Este es un buen tiempo, un hermoso tiempo. No es un tiempo de tristeza, como decía mi esposa, es un tiempo de gozo, donde tenemos que preparar nuestro corazón para lo que Dios pretende de nosotros. Así que voy a compartir con ustedes una palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice el libro de Jeremías, y a este mensaje le puse como título, ordenado por Dios. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Estamos en esta Semana Santa, como dije en el mensaje del día de ayer, recordando la última semana previa a la crucifixión de Jesús, los últimos días, y seguramente hay un montón de palabras para decir respecto a la Semana Santa, los momentos cruciales de la vida de Jesús, los últimos instantes, pero seguramente en algunos de estos días voy a tocar algún mensaje respectivo a Semana Santa, pero hoy estaba leyendo la palabra esta mañana y el Señor tocó mi corazón con esta palabra y quiero compartirla con ustedes porque sé que esta palabra es propicia para este momento. De entre todos los profetas que hay en la Biblia, ningún otro fue más heroico que Jeremías. Ningún otro tuvo más valor que Jeremías, que durante 40 años hizo una demostración de fidelidad y coraje ante tanta oposición, ante tanto desánimo, y escuche bien, con cero resultado. Vuelvo a repetir esto. Ningún otro tuvo más valor, hizo algo más heroico que Jeremías, que hizo una demostración en su ministerio de fidelidad, de coraje, ante tanta oposición, ante tanto desánimo y con cero resultado. Eso, escuchó bien, cero resultado. Ahora, a mediados del siglo, hacemos un poco de historia, a mediados del siglo 7 antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, un poco después de Isaías, sigue el profeta Jeremías, y él, allí por el año 650 aproximadamente, en los días de Josías, el rey Josías, uno de los reyes reformadores de la época, nace el profeta, llamado ya desde el vientre de su madre. Provenía de una familia sacerdotal y su llamado, que duró 40 años, desde los días de Josías hasta el último de los reyes, al último rey de Jerusalén, donde por supuesto concluyó con aquella estrepitosa caída de Jerusalén en mano de los babilonios.
Era una época difícil era una época difícil para Jeremías. Una época cuando los dirigentes mantenían posturas enfrentadas y partidistas. Había mucho egoísmo, había mucha corrupción, había mucha maldad. Y en esa época Jeremías tuvo un encuentro con Dios. Si bien es cierto que él fue llamado desde el vientre de su madre, toda persona, aunque fuere llamado del vientre de su madre, tiene que tener en algún momento de su conciencia, en algún momento de su vida, tiene que tener un encuentro con Dios, como todos nosotros. Pero Dios quería, desde joven, que él supiera que su llamado iría más allá de la juventud. Dios por eso le habla, siendo él muy joven, posiblemente entre los 17 y los 19 años es cuando ocurre esta voz que él escucha, este encuentro con Dios. Jeremías existió en el plan de Dios mucho antes que sus padres planearan tenerlo, para que pudiera caminar en un plan preordenado por la voluntad de Dios. Preordenado por la voluntad de Dios. Jeremías fue informado desde joven que él era un hombre especial, que era un hombre llamado por Dios, que es para que se alineara, es decir, quería que desde joven se alineara a la voluntad de Dios. Qué interesante que es esto, que cuando Dios llama a una persona, Dios pide que nos alineemos a su voluntad, a lo que Él pretende. El enfoque del ministerio de Jeremías no debería ser solamente Judá, donde él estaba, la provincia de Judá, la ciudad de Jerusalén, sino que el enfoque del ministerio de Jeremías sería también todas las naciones, en consecuencia. Ese es el mismo ministerio y llamado que hoy tenemos nosotros. Ahora, Dios nunca trató de persuadir a Jeremías. Él le ordenó a Jeremías. A veces uno ve que a otros trata de persuadirlo, como en el caso de Gedeón, pero en el caso de Jeremías Dios no trata de persuadirlo. Él le ordena que debe cumplir ciertas funciones. Ahora, obviamente que Jeremías, siendo muy joven, le pone cierta clase de objeciones o cierto tipo de objeciones. Pero miremos un poquito para nosotros ahora. Nadie que tenga un llamado, escuche bien esto, nadie que tenga un llamado, aunque sea lo suficientemente joven, tendría que ponerle objeciones al llamado de Dios. Objeciones porque es muy joven, porque no tiene la experiencia, o porque no tiene todavía la capacitación. Usted recuerda que David, siendo muy joven todavía, quizás un poco o tan joven como lo era en este momento este profeta Jeremías, David cuando joven luchaba con osos, peleaba con leones. Cuando era muy joven todavía, ¿ustedes recuerdan aquel enfrentamiento con el gigante Goliat y más tarde con otros gigantes? No hay que olvidar que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue bautizado para que fuera un profeta y que también siendo joven se habrá tenido sus objeciones. Pero no dudó en cuanto a su llamado, no dudó en cuanto al llamado que Dios le puso a él. Ahora, Dios delegó este llamado en muchas personas. Y con el tiempo, este llamado lo fueron tomando los adultos. Y por mucho tiempo los adultos realizaron obras, lo intentaron, predicaron, se levantaron iglesias, pero aún entre los adultos hubo peleas, como la época de Jeremías. La época de Jeremías, los reyes tenían sus confrontaciones entre ellos, por poder. A lo mismo que sucede hoy, también hay peleas por puestos, hay peleas por lugares, hay peleas o disputas o confrontaciones por dinero, hay confrontaciones por espacios, por templos, por lugares, por zonas, olvidando el énfasis que Dios puso en el llamado, que son las almas. Porque a Dios lo que le interesa, al fin y al cabo, son las personas que no le conocen, para que le conozcan. Ahora, por eso Dios dejó registrado el llamado de Jeremías para que entendiéramos de alguna manera, para que podamos entender cómo debe funcionar una persona que tiene un llamado divino. De qué manera debe manejarse alguien que fue llamado por Dios.
Y tal vez alguno que me está escuchando diga, yo tengo un llamado por Dios, porque este mensaje no es solamente para personas que no tienen llamado, esta persona es para aquellos que lo tienen, porque todos tenemos un llamado, absolutamente todos tenemos un llamado. Ahora, Dios sigue llamando, escuche bien, Dios sigue llamando a personas que hoy todavía no tienen un llamado, pero, específico, pero las órdenes que Dios da, que le dio a Jeremías, por eso el registro histórico y espiritual, es que Dios sigue dando exactamente las mismas órdenes que le dio a Jeremías. Escuche esto. Dios sigue llamando y las órdenes que le dio a Jeremías son exactamente las mismas órdenes que me dio a mí, que le dio a los pastores y que también te las va a dar a ti si tú buscas. Ahora, ¿cuál es la orden que Dios le dio a Jeremías? Voy a dividirlo en tres partes. En primer lugar, Dios le dijo a Jeremías, vas a ir donde quiera yo que te envíe. Vas a ir donde quiera yo que te envíe. Ahora escuche esto. Si fuera por nosotros, siempre queremos ir donde sabemos que va a haber algún tipo de beneficio o comodidad, o donde podríamos levantar una mega iglesia. ¿Quién quiere ir a un pueblo donde va a levantar una iglesia donde la capacidad para esa iglesia va a ser de 15, 20, 30 personas? Por efecto, estamos buscando reconocimiento y no estamos yendo donde Dios quiere mandarnos. Dios dice, vas a ir donde quiera que yo te envíe. Donde yo quiero, allí vas a ir tú. Esa es la orden. Jeremías fue enviado a predicar en un medio hostil, en un medio de guerra, en medio de un conflicto. Él fue enviado a predicar donde iba a ser rechazado, donde iba a ser golpeado, donde sería castigado. Ahora, pregunto, ¿quién quiere ir a un lugar así? ¿Quién quiere ir allí donde nadie quiere ir? ¿Quién quiere ir allí donde muchos otros fracasaron? ¿Quién quiere ir donde sabes que no vas a ser reconocido, que no vas a tener el reconocimiento que algunos están buscando? Recuerda la orden de Dios, porque Dios no cambia. Vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Es una orden, es un imperativo. Es decir, Dios no mira lo que yo miro. Dios no desea lo que yo deseo. Yo quiero ir donde haya comodidad, donde haya beneficio, donde obtenga reconocimiento, pero Dios quiere enviarte donde hay corrupción. Dios quiere enviarte donde hay pecado. Dios quiere enviarte donde hace falta palabra, donde hace falta su amor, donde hace falta enderezar lo que está torcido. Allí donde la gente se pierde solamente por no tener a alguien que le lleve las buenas noticias de la palabra de Dios. Donde Dios quiere, no necesariamente es el mejor lugar para uno. Es posiblemente en ese lugar donde va a ocurrir esto. Podría ser rechazado o podría ser aclamado. Nunca se sabe. Pero ¿saben qué? Buscamos la aclamación, buscamos el reconocimiento. Buscamos que digan, qué bien, qué buen mensaje, qué buen predicador, qué excelente mensaje, qué linda palabra. Buscamos y queremos ser reconocidos, pero muchas veces a lugares donde Dios nos va a mandar no habrá reconocimiento alguno. Es probable que en algunos lugares estés de incógnito, que nadie sepa que estés ahí. Hay una frase que oí de boca de varios pastores en varios países distintos. Esta es la frase. Cementerio de pastores. Esta es una frase que me la dijeron a mí. El lugar donde vas a iniciar, cuando recién iniciamos la iglesia con mi familia, es el cementerio de pastores. Miren, hermanos, esa cosa no existe tal cosa como cementerio de pastores. No existe. Es un invento de gente pobre de espíritu. Es un invento de gente que no conoce el poder de Dios. Es un invento de personas que no entienden el llamado de Dios. No existe eso de el cementerio de pastores. Ponemos en nuestras bocas palabras que ni nosotros creemos a veces. Decimos lo que dice la Biblia, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y luego estamos diciendo, este lugar es duro, este lugar es difícil. Ahora pregunto, ¿acaso crees que si Dios es el que te envía, podrías en alguna manera fracasar? Seguro que no. Ahora, ¿qué clase de Dios tienes?
¿Qué clase de Dios es el Dios que te llamó? Estoy hablando de personas que tienen llamado y personas que no lo tienen. ¿Alguna vez Dios ha fracasado? ¿Has visto en la Biblia que alguna vez Dios ha fracasado? ¿Que hay algún tipo de fracaso divino? ¿Sabes que no? ¿Saben cómo nos llaman a Dios en la Biblia? Justo. Él es el justo. ¿Y saben por qué es justo? Porque Él cumple lo que promete. Por eso es justo. Ahora, la segunda orden que Dios le dio a Jeremías es: vas a decir todo lo que yo te ordene. Vas a decir todo lo que yo te ordene. No solamente vas a ir donde yo quiero, sino que vas a decir todo lo que Dios te ordene. Lo que es el llamado de Dios, quien es llamado de Dios, debe hablar solo palabra de Dios. Escuche esto. Quien tiene un llamado de Dios debe hablar solo por palabra de Dios, palabra que Dios pone en el corazón. Habrá quienes te critiquen por esto y digan: te falta coaching, te falta un poco de marketing. Lo que realmente necesita, déjame decirte, lo que realmente necesita es palabra de Dios, palabra pura, palabra profética, palabra de Dios. Es todo lo que necesitas y nada más. Porque Dios no te manda a decir otra cosa que no sea lo que está escrito. Dios no te manda a ofrecer promesas que no sean las que están escritas. Hay muchos manjares exquisitos que hay por allí, que aparentan ser hermosas palabras adornadas con versículos bíblicos, pero son solo palabras de hombre. Y no con esto quiero jactarme de decir yo tengo la verdad. Pero hay púlpitos con muchas filosofías. Hay muchas filosofías humanas en los púlpitos. Hay muchos mensajes de autoayuda. Haz esto para que recibas lo otro. Dios ordena a quien tenga un llamado a decir que el pecado sigue siendo pecado a pesar del tiempo. Dios ordena al llamado a decir que el pecado va a llevar al pecador al infierno eterno sin Dios. Dios ordena al llamado a decir que el perdón de pecado te libra de la condenación eterna. Dios ordena al llamado a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús reprendía a los religiosos cada día. ¿Por qué los reprendía? Porque ellos los sábados y en las calles predicaban, o en la sinagoga predicaban, pero para su comodidad, para su tranquilidad, para su beneficio. Daban un mensaje quitando o añadiendo a las escrituras, porque era para su beneficio, para su comodidad. Por eso Jesús reprendía y le decía: ustedes enseñan palabras de hombre, porque le añadían o le quitaban. Uno puede adornar un mensaje y hacerle creer a la gente que no hace falta tanto para agradar a Dios. Pero muy adentro el que tiene un llamado sabe que no es así. Puedes, pero no debes. Puedes, pero no debes. Puedes decirle a la gente: no hace falta tantas cosas para llegar a Dios. Pero no debe decir la verdad. Porque los cielos y la tierra pasan, pero la verdad, la palabra de Dios no pasan jamás. Déjeme decirle esto, para pasar al tercer punto. La Biblia no está de moda. No la estuvo ni la estará jamás. La Biblia no está de moda. No la estuvo ni la estará jamás. Tienes que decir lo que se te ordenó. Y en tercer lugar, Dios le dijo a Jeremías: no temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Hay miedo a las represalias. Hay miedo a las represalias. Dios le dijo a Jeremías: vas a ir donde yo quiera, vas a decir lo que yo te ordene que digas, y no debes temer a nadie, porque yo estoy contigo. La gente se va a ofender, dicen algunos. La gente se va a ir si soy muy directo, si soy muy duro. Si soy muy directo. ¿Saben qué? La Biblia no es dura. La Biblia es el mensaje de amor más genuino que jamás hombre alguno haya escuchado. Es el mensaje más genuino, más amante, más amoroso que jamás en la historia se ha oído. Eso es la Biblia. ¿Qué prefieres? ¿Que la gente se vaya al infierno sin saber lo que Dios te ordenó decir? ¿Qué prefieres? ¿Que la gente se vaya al infierno sin ir al lugar donde Dios te ordena ir? No decir la verdad es deslealtad. No decir la verdad es desobediencia. Por eso no temas decir lo que dice la palabra. No hay temor de Dios. Por eso es que los profetas, algunos, no todos,
aclaro, están de moda, porque dicen palabras agradables que la gente quiere oír. Jeremías decía palabras que los reyes no querían oír y pagó las consecuencias. Jeremías denunciaba el pecado de los dirigentes y del pueblo y de los reyes y de los sacerdotes. Pero no temía. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué lo hacía? Porque había sido llamado. Dios le dijo, vas a ir a donde yo quiero. ¿Por qué lo hacía? Porque decía lo que se le había ordenado, todo lo que yo te ordene. ¿Por qué lo hacía? Porque no tenía temor, sabía quién cuidaba de su vida. Yo estoy contigo. Concluyo con esto y cierro. Dice la palabra, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y cierro. Te podrán echar de la asociación, pero jamás te podrán echar de la voluntad de Dios. Te podrán quitar las credenciales, pero jamás podrán quitarte el llamado que Dios te hizo. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos mis amigos y hermanos que están allí en directo. Señor, oro para que mantengan su llamado, para que hagan caso de la palabra del Señor, para que no teman las habladurías, para que no tengan temor de decir en este tiempo lo que dice la palabra, no lo que dicen otros, lo que dice la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que Dios te use con la palabra de verdad. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en Vida para Todos Costa Rica. Si te gustó el video, dale like, compartilo. No olvides suscribirte con la campanita al YouTube, ¿sí? Me están aquí ayudando, me están ordenando aquí. No olvides suscribirte con la campanita al YouTube, suscribirte allí. Y por último, estamos luchando, seguimos luchando. Quédate en casa, porque todavía hay vida para todos. Dios te bendiga.